Estaba listo para trabajar sentado en la mesa del desayuno con mi café y el periódico matutino. Mientras Janet aún se vestía en el dormitorio, esta mañana parecía igual que cualquier otro día laboral del año pasado. Mientras hojeaba la portada, allí estaba, justo en el medio, como Carmine había predicho anoche. Carmine siempre cumple sus promesas. El artículo de noticias informaba sobre un hombre encontrado ejecutado en su garaje. Robert Toulson, un empleado de la agencia inmobiliaria Cales, fue hallado muerto, habiendo sido golpeado y luego estrangulado. Janet también trabaja en Cales Realty. Actualmente, la policía no tiene sospechosos y la investigación apenas comienza. No había necesidad de leer más. Doblé el periódico y lo coloqué sobre la mesa donde Janet siempre se sienta. Una cálida y reconfortante sensación me invadió mientras contemplaba los eventos que llevaron a esta mañana. Sorbiendo mi café, observé cómo Janet entraba al área del desayuno. ¡Qué hermosa estaba! Mi esposa de 5 años se veía aún más deslumbrante hoy que hace años cuando nos conocimos. No intercambiamos saludos mientras ella se servía una taza de café. Es difícil creer cuánto ha decaído nuestro matrimonio en el último año. Nuestros ojos se encontraron brevemente y sonreí levemente al reconocer su llegada. Ella no me dijo nada, continuando un patrón que había persistido durante los últimos 2 meses después de nuestra gran discusión sobre sus horas de trabajo incrementadas. Parecía retraerse en sí misma, mostrando una frialdad que contrastaba marcadamente con su calidez durante nuestro noviazgo. Extrañaba esa cercanía profundamente, que ahora parecía que todo se estaba acabando. Janet tomó el periódico con una mano y su taza de café con la otra. Sus ojos escanearon los titulares y de repente escupió su café. Sus ojos se fijaron en el artículo sobre el homicidio de Robert Toulson. «¡Oh Dios, no!», exclamó, luciendo como si estuviera a punto de vomitar mientras se apresuraba al baño. Me quedé allí en silencio, sabiendo que no tenía nada que decirle sobre el tema. Tomando una profunda respiración, me levanté, coloqué mi taza de café en el lavavajillas y agarré mi maletín. Salí al garaje y me subí a mi auto sin molestarme en verificar el bienestar de Janet. Ya no me importaba cómo se sentía. Permíteme presentarme. Mi nombre es John Canella, pero mis amigos me llaman JC. Tengo 29 años, de ascendencia siciliana, en la sección italiana de Pittsburgh, Pensilvania. Mi juventud la pasé mayormente metiéndome en problemas con una pandilla de otros jóvenes italianos, nos considerábamos la Mafia Junior. Saltaré la mayoría de las otras desventuras en las que nos metimos y me centraré en el evento que cambió significativamente mi dirección. Carmine Vitalow y yo éramos más cercanos que 2 hermanos naturales, teníamos la misma edad y salíamos con el mismo grupo de chicos. La principal diferencia entre Carmine y yo era la capacidad intelectual. No diré que Carmine era poco inteligente o algo por el estilo, es solo que parecía incapaz de evitar problemas con la ley a pesar de nuestras fechorías compartidas. Él era el que típicamente era atrapado por la policía. Una noche, Carmine y yo nos metimos en un almacén cerca del muelle con la esperanza de robar algunos artículos para obtener dinero rápido. Los guardias de seguridad debieron habernos visto entrar por una ventana lateral porque nos estaban esperando cuando intentábamos salir con varias cajas de reproductores de MP3. Un guardia atrapó a Carmine justo cuando giraba, mientras otro intentaba atraparme. Empujé una caja en su cara y luego salté sobre la espalda del otro guardia, golpeándolo en el costado de la cabeza con todas mis fuerzas. Cuando soltó a Carmine, lo tiré al suelo instándolo a huir lo más rápido posible. Carmine salió corriendo, dejándome atrás. El segundo guardia se recuperó y me agarró por detrás, y no hubo mucha lucha después de eso. Los guardias me golpearon hasta que llegaron los policías. Cuando aparecieron, se rieron con los guardias mientras examinaban mi cuerpo magullado y ensangrentado. Me llevaron a la estación de policía y me retuvieron en una celda hasta que mis padres vinieron a sacarme. En resumen, nunca revelé la identidad de mi cómplice en el almacén. Recibí 2 semanas en la cárcel en libertad condicional. Carmine me llamó varias veces para disculparse por dejarme atrás, pero le aseguré que estaba bien considerando su historial previo podría haberlo metido en la cárcel por mucho más tiempo. Él prometió compensarme sin importar cuánto tiempo tomara. Mis padres estaban furiosos y avergonzados por mi arresto.
Mi padre me disciplinó con su cinturón de cuero hasta que casi sangraba y luego decidieron inscribirme en la escuela secundaria católica de San Pedro para enderezarme. No hace falta decir que las monjas y el sacerdote hicieron un excelente trabajo disciplinándome. Para mi último año, había cambiado mi estilo de vida. Uno de los sacerdotes que me mentoró me animó a seguir un camino diferente, así que dejé la pandilla del vecindario y eventualmente me desempeñé lo suficientemente bien como para ser aceptado en Penn State. En resumen, tuve éxito en la universidad y me gradué con un título en recursos humanos. Encontrar un trabajo en una empresa respetable fue fácil por una vez. Mis padres estaban orgullosos de mí. Aunque salí con numerosas mujeres en la universidad, no estaba listo para un compromiso serio. No fue hasta 3 años después de graduarme que conocí a Janet Ficano, quien me hizo reconsiderar mi soltería. Nos conocimos en un seminario para representantes de recursos humanos. Después, conseguí su número de teléfono y prometí llamarla, lo que pareció complacerla. Janet era diferente a cualquier otra mujer con la que había salido, tenía una personalidad multifacética. A veces me recordaba al personaje de Chris Kastner en Los Tres de Eve. El rasgo que menos admiraba de Janet era su terquedad. Una vez que formaba una opinión sobre un tema, nada podía disuadirla de su creencia, por más errónea que pudiera ser. Nuestra experiencia de cita se caracterizó por periodos de cercanía seguidos de distancia. Nos abstuvimos de involucrarnos en actividades carnales durante el primer año de nuestra relación. Supe del abandono de Janet cuando era bebé, su madre la dejó en un banco de la iglesia y se alejó de su vida, lo que llevó a su crianza en orfanatos y hogares de acogida. Creo firmemente que la ausencia de amor y cuidado materno durante sus años formativos contribuyó significativamente a las luchas de personalidad de Janet. A pesar de sus desafíos, Janet seguía siendo la persona más afectuosa y de buen corazón que había conocido. Durante nuestros primeros años juntos, mis padres no apoyaron mi relación con Janet. A lo largo de nuestro noviazgo, me advirtieron sobre involucrarme demasiado con ella, pero desestimé sus consejos. Janet y yo intercambiamos votos en una ceremonia modesta en nuestra iglesia local. Ambos acordamos posponer el inicio de una familia hasta que fuéramos financieramente estables y Janet pudiera convertirse en madre a tiempo completo, una decisión que mis padres desaprobaban. Los problemas surgieron en nuestro matrimonio durante el tercer año, cuando la empresa de Janet fue adquirida por una corporación más grande, lo que resultó en la pérdida de su empleo. Luchó contra la depresión debido a la pérdida de un trabajo que valoraba. Aunque no enfrentábamos dificultades financieras, le tomó varios meses conseguir un nuevo trabajo, para el cual no estaba entusiasmada, un puesto de gerente de oficina en la agencia Cales Realty. Hice un esfuerzo por apoyar a Janet durante su periodo de desempleo, pero a veces sentía que resentía mi trabajo satisfactorio mientras ella se conformaba con menos. Experimentó cambios de humor significativos, particularmente durante su ciclo mensual. Después de algunos meses en Cales, recuperó gradualmente su habitual comportamiento agradable. Nuestra situación mejoró, incluyendo nuestra vida en la cama, que había sufrido durante su desempleo. Hubo momentos en nuestro dormitorio cuando sentí que Janet se esforzaba por compensar la mala racha siendo más asertiva en nuestro amor. Durante unos 9 meses no me quejé y nuestra vida matrimonial prosperó. Janet se volvió más entusiasta con su trabajo e incluso cursó un estudio a domicilio en bienes raíces. Estaba complacido con su transformación y con la esposa amorosa que era para mí. Entonces, en medio de circunstancias desafiantes, llegaron buenas y malas noticias. Las buenas noticias eran mi avance constante en la escalera de gestión de mi empresa después de 5 años con ellos, mi futuro parecía prometedor. Sin embargo, una fusión con una empresa con sede en Atlanta llevó a cambios significativos en mis responsabilidades laborales. La empresa de Atlanta se integraría en nuestra estructura corporativa, dándome la responsabilidad de entrenar a su personal y realizar reducciones de personal necesarias. Estaba entusiasmado con los nuevos desafíos, pero la desventaja era que viajaría con más frecuencia y por periodos más largos, lejos de casa. A Janet no le complacía la perspectiva de mi tiempo aumentado en la carretera. Aunque hice esfuerzos para estar en casa los fines de semana durante viajes más largos, inicialmente la ira de Janet por mis ausencias frecuentes parecía calmarse, pero como suele suceder, las complicaciones surgieron gradualmente. Mi regreso a casa los fines de semana resultó insuficiente para compensar mi tiempo prolongado fuera. Janet se aferró a una mentalidad terco,
acusándome de disfrutar mi ausencia e incluso insinuando que podría tener una amante en Atlanta. A pesar de mis esfuerzos, incluyendo llamarla durante el día y enviarle flores y tarjetas humorísticas, su indiferencia persistió. Completar el entrenamiento del personal en Atlanta tomó casi 6 meses, marcando el final de mis viajes. Además, recibí una promoción en la sede corporativa, esperando que estos cambios mejoraran la percepción de Janet sobre mí. Sin embargo, parecía que me equivocaba. Una vez que dejé de viajar, Janet aumentó su carga de trabajo en la agencia. Cuando le pregunté al respecto, ella respondió sarcásticamente que era su turno de trabajar para una promoción y sugirió que era hora de que yo experimentara la soledad en las noches. Nuestra cercanía sufrió. Hace 2 semanas, Janet me informó que ella y sus colegas estarían fuera el fin de semana asistiendo a una sesión de desarrolladores para condominios de gran altura cerca del frente al río. Ella lo consideró esencial para su avance profesional sin consultarme sobre su ausencia, dejando sin espacio para discusión. A pesar de haber dejado la pandilla de la Mafia Junior en la secundaria, me mantuve cerca de algunos de mis mejores amigos, especialmente Carmine. Lo llamé y le pregunté si quería ver el partido de los Steelers contra los Raiders el domingo. Sin dudarlo, aceptó sabiendo cómo conseguir los mejores boletos para los partidos de los Steelers. Mencioné el viaje de negocios de Janet, así que Carmine sugirió que pasara el fin de semana con él y los chicos poniéndonos al día con los chismes del vecindario. La idea de un fin de semana fuera de casa sonaba fantástica, así que no me molesté en contarle a Janet mis planes. El viernes por la mañana hacía frío y durante el desayuno pregunté casualmente sobre contactar a Janet mientras ella estaba fuera. Ella desestimó fríamente la idea, diciendo que estaría con personas influyentes y no quería interrupciones. Sentía que me veía más como un padre regañón que como un esposo. Lo dejé pasar y más tarde ese día, Janet se fue a Atlantic City. Reunirme con Carmine fue un verdadero reencuentro, había pasado más de un año desde la última vez que salimos juntos. Yo era uno de los pocos que logró salir del viejo vecindario sin terminar tras las rejas. Carmine también mencionó una deuda que me debía, prometiendo ayudarme cuando lo necesitara. El sábado por la noche fuimos al Sweet Kitty Cat Lounge en el lado sureste, un club de striptease que recordaba al Bada Bing Club de Los Soprano. El lugar estaba lleno de bailarinas vestidas escandalosamente, igual que en el programa. Una joven que parecía no tener más de 18 años se acercó y bailó provocativamente frente a mí. Carmine mencionó que estaba disponible para la noche, enfatizando la idea de que podría ser mía si quería. Durante esto, él inició un contacto físico inapropiado. En respuesta, expresé mi compromiso con los votos matrimoniales, reconociendo mi tentación pero afirmando que la lealtad y la fidelidad son significativas para mí. Rechacé los avances de la seductora stripper y ella pasó a otro cliente masculino interesado. Carmine, expresando incredulidad, comentó que parecía realmente serio sobre lo de la fidelidad. Afirmé mi postura diciendo que sin fidelidad no habría nada, ni amor ni matrimonio. La mañana siguiente trajo el típico clima frío y ventoso de Pittsburgh, pero eso no disuadió a la multitud de fanáticos que caminaban hacia el Three River Stadium para el partido de los Steelers contra los Raiders. La amarga rivalidad entre estos dos equipos de fútbol bordea la guerra de pandillas desde que los Steelers arrebataron la victoria de las fauces de la derrota en uno de los momentos más memorables de la NFL. Con un rebote afortunado, Franco Harris se encontró al final de una recepción poco probable, cambiando el resultado de una fantástica lucha defensiva con los Oakland Raiders en el primer juego de playoffs en el Pittsburgh Three Rivers Stadium. Ningún equipo ha olvidado ese legado. Es bueno que las armas no estén permitidas en el campo de juego. Los Steelers no estaban teniendo un gran año en este punto de la temporada, con un récord de 5 victorias y 5 derrotas. Hoy marcaba el partido más importante de la temporada con el plateado y negro de vuelta en la ciudad. Fue difícil soportar todo el alboroto toda la tarde en el campo de fútbol. Me estaba hartando de todos los gritos y chillidos, pero el marcador final fue Steelers 21, Raiders 20. El día no podría haber terminado en una mejor nota, o eso creí. A pesar de la invitación de Carmine para celebrar, tuve que declinar y decirle que otro momento sería mejor. Mañana sería un día difícil en la oficina y sabía que no necesitaba una resaca además de todo el estrés laboral. Además, Janet llegaría a casa esta noche y quería estar allí cuando ella llegara. Sin embargo, Janet no llegó a casa el domingo por la noche.
Salí para trabajar el lunes por la mañana con serias dudas en mi mente sobre los últimos acontecimientos en mi matrimonio. Había una sensación de fatalidad inminente cada vez que pensaba profundamente sobre el estado de la relación entre Janet y yo. Claro, había altibajos en todos los matrimonios, pero tal vez el nuestro se había deteriorado en algo más que un simple bache. El día laboral fue tan agitado como se esperaba. Cuando salí de casa por la mañana con varias reuniones de alto nivel y una demanda de persecución contra la empresa alta en mi agenda, no fue hasta las 5:30 que tuve la oportunidad de sentarme y revisar mis correos electrónicos. Había una docena de correos del personal junto con la información más reciente sobre la demanda. Al final de la lista de correos, había uno titulado, ¿Quién fue el último en saber? Al abrir el correo, anticipando una caricatura animada humorística, de repente me enfrenté a una foto de Janet y otro hombre involucrados en un abrazo apasionado y un beso cerrado. Al final de la foto, había un mensaje de texto que decía, ¿quieres saber qué pasó después? Haz clic en el siguiente enlace. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras dudaba por un momento, mirando la foto de Janet besando a otro hombre. Luego hice clic en el siguiente enlace. La pantalla mostró otra foto, esta vez Janet y el hombre que estaba besando estaban ambos desnudos y de pie juntos en una habitación de motel. Nuevamente, al final de la foto había un mensaje de texto que simplemente decía, ¿quieres saber qué pasó después? Haz clic en el siguiente enlace. Mi mano temblaba, había una tensión en mi garganta y pecho mientras la imagen desnuda de mi esposa se grababa en mi cerebro. Había una parte de mí que no quería ver la siguiente foto, pero sabía que tenía que hacer clic en el enlace. La siguiente foto fue el fin de mi matrimonio con Janet, en la cama, a cuatro patas con el mismo hombre de las otras dos fotos, mostrando una expresión de lujuria y éxtasis en su rostro. La única mujer a la que jamás amé de todo corazón resultó ser una adúltera infiel. Puse mi amor y confianza completamente en ella y ahora ella estaba destrozando mi corazón. El texto en la parte inferior de la foto decía, prueba proporcionada por Robert Townsend. Mi peor pesadilla había sido forzada en mi cara. Sin duda, la reciente frialdad de Janet. No era simplemente la de una esposa molesta con su esposo, sino que se asemejaba a un martillo de rigor clavándose en nuestro matrimonio moribundo. Lo que siguió fue ira y furia para mí, fue una calma resoluta, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo. La venganza se asentó en mi mente, ya que la infidelidad y la traición no serían toleradas en mi vida. Dos personas pagarían caro por insultarme conscientemente. Mis pensamientos iniciales giraban en torno a la persona que enviaba los correos electrónicos incriminatorios, sin nombre ni indicación de la identidad del remitente. Las preguntas resonaban en mi cabeza, ¿por qué enviar este correo? ¿Qué esperaban ganar al exponer la infidelidad de mi esposa? ¿Eran amigos o enemigos de Janet? Tendría que abordar estas preguntas más tarde. Inserté un CD en mi computadora, copié el correo electrónico y las 3 fotos, luego lo eliminé. Un programa de limpieza borró todas las evidencias de mi disco duro. Sentado de nuevo en mi silla giratoria, tratando de entender la traición de Janet, solo podía atribuirlo a sus múltiples personalidades. Sin embargo, si ella quería un divorcio, se lo habría concedido y ambos podríamos habernos alejado de este desastre matrimonial. Pero ahora mi venganza sería rápida y completa, y no mostraría misericordia a ninguno de los dos. El plan comenzó a solidificarse en mi mente. Al salir de la oficina, encontré un teléfono público a la vuelta de la esquina. Marcando un celular prepago no rastreable, informé a Carmine que creía que era hora de cobrar la deuda que me debía. Al regresar a casa alrededor de las 7:30, encontré a Janet ya allí viendo televisión. No se apresuró a saludarme, pero comentó sobre mi llegada tardía, diciendo que llegaba tarde. En respuesta, noté que ella también llegaba tarde. Al moverme hacia la cocina, el silencio colgaba entre nosotros. Agarré una cerveza y me dirigí a mi oficina, asegurándome de cerrar la puerta con llave. En nuestro país, una persona condenada por un crimen capital generalmente recibe una de dos sentencias, la pena de muerte o cadena perpetua. Mi plan de venganza involucraba una pena de muerte y una cadena perpetua. Necesitaba un tiempo tranquilo para finalizar mi plan de venganza. Carmine se encargaría del señor Roberto Olsen y yo resolvería personalmente el conflicto con Janet para que la venganza pareciera un simple caso de una esposa dejando a su esposo.
Envié flores a la oficina de Janet y hice reservas para cenar cerca de su lugar de trabajo. Dejé mensajes para que se reuniera conmigo, pero ella nunca apareció. Instruí al maitre de nuestro restaurante para que le diera nuestra mesa a otra persona, asegurándome de que recordara a mi esposa por haberme dejado plantado. Janet regresó a casa esa noche sin ofrecer ninguna explicación o razón para haber faltado a nuestra reserva de cena. La verdad es que no tenía interés en nada de lo que pudiera haber dicho en desafío. El dado había sido echado y las ruedas de la venganza estaban puestas en movimiento. Al día siguiente, un mensajero llegó a mi oficina y me entregó un sobre marcado como personal y confidencial. Dentro había una sola hoja de papel con un encabezado en negrita que instruía a destruirlo después de leerlo. La primera frase en el papel me aconsejaba asegurar una coartada infalible para la noche siguiente. La segunda frase proporcionaba un nombre, Carlos Mandara, y un número de teléfono. Leí y releí el número de teléfono hasta memorizarlo. Luego, el papel fue enviado por la trituradora y recogí los trozos triturados para ser discretamente arrojados en varios contenedores de basura afuera del edificio de oficinas esa tarde. Llegué a casa antes de que Janet cambiara de ropa, sirviera un vaso alto de Jim Beam y se sentara a escuchar algo de jazz suave. La televisión permaneció apagada, sería mi noche como rey de mi castillo. Janet tenía que encontrar su propio entretenimiento. No hubo confrontación cuando llegó a casa, que evaluó rápidamente la escena y se dio la vuelta, saliendo por la puerta de nuevo. Simplemente no me importaba su destino, ya fuera salir a comer o reunirse con Robert Toulson. La arena en el reloj de arena estaba casi vacía para ambos. Estaba en la cama cuando Janet finalmente regresó, deslizándose silenciosamente a mi lado. El silencio era el ruido más fuerte antes de que me quedara dormido. Los jueves por la noche eran la habitual noche de póker para algunos chicos del trabajo, realizada en la sala trasera del viejo bar Stagecoach. Esto sirvió como mi coartada infalible para el resto de la noche. Esta vez, fui yo quien se metió en la cama temprano por la mañana. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 2:35 mientras me metía bajo las sábanas. No hubo sonido ni movimiento de Janet. Dormir no fue difícil, aunque sabía lo que había sucedido esa noche. Ahora que Robert Toulson había enfrentado su pena de muerte, era el momento de cumplir nuestro castigo con el segundo perpetrador. La acción inmediata no era requerida para la pena de cadena perpetua. El castigo de Janet comenzaría después de una llamada telefónica, proporcionando una sensación de satisfacción y justicia. Lo que fuera que estuviera mal en su personalidad distorsionada que la llevó a faltarme el respeto descaradamente, era para que alguien más lo determinara. Ya no sentía compasión por la mujer a quien una vez amé con todo mi corazón y alma. La retribución inminente era de su propia creación. La policía entrevistó a todos los miembros del personal de la agencia Calcus Realty, recopilando declaraciones interesantes pero inconsistentes. Janet enfrentó múltiples entrevistas policiales. El detective Lawrence Buck cuestionó sobre Robert Toulson, intentando formular preguntas sobre una relación más que profesional entre Robert y Janet. Afirmé mi total confianza en la fidelidad de mi esposa, descartando cualquier duda. Él simplemente sonrió, tal vez sintiendo lástima por mí como un hombre traicionado. El servicio funerario para Robert Toulson se llevó a cabo el martes por la mañana. Observé a Janet vistiendo su sombrío vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. No preguntó si quería acompañarla al funeral de Robert. Cualesquiera que fueran sus pensamientos sobre la muerte de Robert, los mantuvo para sí misma, sin duda tenía mucho en qué pensar, incluyendo el homicidio y su infidelidad. Durante la semana siguiente, Janet pareció ansiosa por entablar una discusión seria sobre nuestra relación, sin embargo, mi indiferencia detuvo rápidamente sus intentos. Había superado cualquier posibilidad de reconciliación o de hacer las paces. Yo tenía el poder de terminar la farsa cuando quisiera. 3 semanas después del homicidio de Robert, las investigaciones policiales parecían perder impulso. No surgieron nuevas pistas y había sugerencias de que Robert podría haber sido ejecutado por un lobo solitario o un apostador. Durante este periodo, el estado mental de Janet continuó deteriorándose, marcado por una mayor distracción y confusión. Cosas pequeñas la asustaban, pero yo no ofrecí asistencia ni consuelo, incluso al presenciar su lucha pensé para mis adentros, qué lástima. Mientras la observaba desmoronarse lentamente, finalmente, el jueves siguiente realicé la llamada a Carlos.
El plan ya estaba establecido y él estaba ansioso por ponerlo en marcha. Janet solo tenía una hora antes de que comenzara su nueva vida. El viernes por la mañana me fui a trabajar antes de que Janet se vistiera, evitando deliberadamente un encuentro final en mi casa. Al otro lado de la calle de nuestra casa, un coche con 2 hombres esperaba. El secuestro se desarrolló en una intersección con semáforo de 4 vías, con vehículos delante y detrás del coche de Janet, impidiendo cualquier escape. Con la precisión de un equipo de Delta Force, 2 hombres actuaron rápidamente. Cuando se abrió la puerta del conductor, una aguja le perforó el brazo mientras cortaban el cinturón de seguridad. Janet fue empujada al asiento del pasajero y uno de los hombres tomó el asiento del conductor. Los 3 vehículos partieron rápidamente, todo el proceso durando menos de 30 segundos. No había testigos presentes. A las 11 de esa mañana, en una sucursal del banco en el lado este de la ciudad, una mujer que se parecía exactamente a Janet entró y entregó un formulario de retiro por 25,000 pesos de nuestra cuenta conjunta al cajero. Presentó una licencia de conducir y un pasaporte como prueba de identidad. El cajero tomó unos minutos para emitir el retiro en forma de cheque de caja. Un guardia escoltó a la mujer a su coche, anotando la placa mientras se alejaba. La fila en el mostrador de boletos de American Airlines era corta. La símil de Janet se acercó al mostrador, presentó su identificación con foto y pasaporte, y recibió la tarjeta de embarque. Las reservas de vuelo se habían hecho en línea la noche anterior. La primera etapa del viaje era al aeropuerto JFK, seguida de un vuelo sin escalas en el número 951 a Río de Janeiro. La salida de Pittsburgh era a las 4:45 de la tarde, llegando a JFK, Nueva York. Posteriormente a las 10:30 de esa noche, el avión de American Airlines despegó llevando a la pasajera Janet Canella en un vuelo nocturno a Brasil. Esperé hasta el mediodía del sábado antes de contactar a la policía para reportar a una persona desaparecida. Sorprendentemente, el detective Lawrence Bach fue el oficial que llegó a la casa para tomar el informe. Le informé que Janet había regresado a casa a su hora habitual. Los intentos de contactarla en su celular fallaron, ya que mostraba una notificación de no servicio. Cuando contacté a Amanda Stata, una de las amigas cercanas de Janet en Calcus Realty, reveló que Janet no se había presentado a trabajar el día anterior y ni siquiera había llamado para reportar su ausencia. El detective Backten tomó notas crípticas en su libreta mientras de vez en cuando me miraba. Finalmente, comenzó a cuestionar el estado de mi matrimonio, investigando posibles problemas que podrían estar relacionados con la desaparición de Janet. Reiteré lo que le había dicho después del homicidio de Robert Toulson: nuestro matrimonio estaba bien y no podía imaginar ninguna razón para que Janet desapareciera voluntariamente. Luego preguntó si tenía alguna participación en el posible crimen contra Janet, a lo que afirmé enfáticamente mi amor por mi esposa y mi incapacidad para hacerle daño. Mentir a la policía era una habilidad que desarrollé temprano en la vida, asociándome con la mafia junior, y continuaba sirviéndome bien. 3 días después, el detective Backten visitó mi oficina durante el horario laboral, presumiblemente para evaluar al esposo con el que estaba tratando. Una vez en mi oficina, se sentó y ofreció una sonrisa forzada. Yo llevaba una expresión de esposo angustiado mientras le preguntaba sobre cualquier noticia respecto al paradero de Janet. Respondió diciendo que habían retrasado las actividades de Janet después de que saliera de mi casa el viernes por la mañana, proporcionando algo de información con aspectos positivos y negativos. Varios testigos afirman haberla visto tomando café en el restaurante Dennis en la calle Bennett alrededor de las 10 del viernes por la mañana. El detective Backten me informó que Janet había aparecido en el banco Allegan National alrededor de las 11, según lo capturado por la vigilancia de video. Hizo un retiro de 25,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Mientras compartía esta información, expresé incredulidad y cuestioné cómo era posible, afirmando que Janet no había mencionado nada sobre querer retirar dinero. El detective Backten me aseguró que los hechos eran claros, explicando que el cajero había hecho fotocopias de la licencia de conducir y el pasaporte de Janet antes de emitir el cheque de caja. Estaba seguro de que, cuando viera la cinta de vigilancia, identificaría a la persona en la ventana del cajero como mi esposa Janet. Una vez más, el detective Backten hizo una pausa para evaluar mi reacción a su revelación. Le expresé al detective que creía que debía haber algún error, enfatizando que Janet y yo discutíamos todo lo que sucedía en nuestro matrimonio. Mantuve una mirada desconcertada mientras me miraba de vuelta.
El detective, consciente de que guardaba las noticias más devastadoras para el final y que tenía que prepararme para otra actuación, continuó compartiendo las noticias más perturbadoras, afirmando que mi esposa había comprado boletos de avión a Nueva York y luego a Río de Janeiro. Mencionó que habían localizado su coche en el estacionamiento de largo plazo del aeropuerto, revelando que su vuelo salió de Pittsburgh el viernes por la tarde a las 4:45 y su vuelo a Río salió de Nueva York a las 10:30. El detective me informó que habían contactado a la policía de Río de Janeiro para localizar a Janet, pero parecía haberse desvanecido una vez que llegó a Río. El detective Backten ahora me miraba intensamente esperando mi respuesta. Exclamé que era una locura y afirmé que Janet nunca haría algo así. Enfaticé mi creencia en su amor por mí y en el mío por ella, expresando que dejar el país era absurdo. En un intento por retratarme como el esposo traicionado, comencé a llorar frente al detective. Hubo un momento de silencio en mi oficina antes de que el detective reanudara la conversación. Me preguntó si creía que esto tenía alguna conexión con el homicidio de Roberto Olsen, a lo que respondí cuestionando cómo podía siquiera preguntar eso, afirmando que mi esposa no tenía participación en el homicidio. Le recordé que ella fue entrevistada y nunca acusada en relación con ese caso. El detective aclaró que nunca acusaron a mi esposa, pero ella estaba en su lista de sospechosos. Respondí a la declaración del detective sobre otro sugiriendo que mi esposa y el señor Toulsen estaban románticamente involucrados, expresando incredulidad. Afirmé que era absurdo acusarla de estar ligada al homicidio de Toulsen, enfatizando que se necesitaba más que chismes de oficina para respaldar tal afirmación. Mis ojos lo clavaron mientras desafiaba la credibilidad de las acusaciones. El detective explicó que aún estaban investigando y ahora que mi esposa estaba fuera del país, las sospechas sobre su papel en el homicidio habían crecido. Hizo una pausa por un momento y compartió que las pruebas en la escena del crimen indicaban un motivo carnal, con Toulsen siendo torturado y golpeado durante horas antes de ser estrangulado. En respuesta, emití una pequeña risa, descartando la idea de que mi pequeña esposa pudiera haber cometido tal crimen. Cuestioné la creencia del detective en su capacidad, afirmando que ella apenas podía abrir un frasco de pepinillos, y mucho menos estrangular a alguien. Expresé frustración con la creciente y aparentemente infundada acusación. Me dirigí al detective Backten, reconociendo que todas las pruebas hasta ahora apuntaban a la participación de mi esposa, y él sugirió que ella podría haber tenido asistencia. Sorprendido, cuestioné la posibilidad de ser esa otra persona. Antes de que pudiera decir más, explicó que consideraban la posibilidad pero me aseguró que tenía una coartada sólida para el momento del homicidio. Sin embargo, su voz carecía de convicción. Resumí la situación expresando mi incredulidad de que creyeran que mi esposa había dejado el país debido a su participación en un homicidio y que yo era un posible sospechoso de haberla asistido. Hice una pausa para mirarlo directamente y pedí una aclaración, preguntando si resumí correctamente sus declaraciones. Se quedó allí evaluando si mi indignación era genuina o no. Con un toque de desprecio en mi voz, informé al detective que si no había nada más, la reunión había terminado. Me levanté de mi escritorio, me acerqué a la puerta cerrada y la abrí, señalando su salida. El detective Backten se levantó de su silla y se movió lentamente hacia la puerta. Gracias por su tiempo. Señor Canella. Le mantendré informado sobre la desaparición de su esposa. No extendió su mano y yo no ofrecí la mía. Después de que el detective se fue, cerré la puerta y me acomodé de nuevo en mi silla giratoria. Estaba seguro de que la visita del detective Backten tenía como objetivo extraer más información que proporcionar detalles sustanciales sobre los dos casos. Reflexioné cuidadosamente sobre cada declaración y pregunta, dándome cuenta de que sospechaba de mi participación, pero mis coartadas eran sólidas. Estaba jugando póker la noche en que Robert Toulsen fue ejecutado y estuve en reuniones todo el día el viernes cuando Janet desapareció. El sábado por la mañana, 2 semanas después de la desaparición de Janet, no había sabido de Carlos o Carmine. El paradero y el bienestar de Janet seguían siendo desconocidos. A veces sentía que me seguían durante los viajes matutinos y las regresiones vespertinas. Mis acciones estaban meticulosamente planificadas, desde el trabajo hasta casa, con las compras de comestibles de camino. Nada sugería evasión o que alguien estuviera tratando de ocultarse. Cada 2 días llamaba al detective Backten para obtener actualizaciones sobre mi esposa desaparecida, pero él no tenía nueva información.
La policía brasileña no encontró evidencia de Janet después de su llegada a Río. Más tarde esa tarde, pedí una pizza de Domino's mientras veía fútbol universitario en la televisión. Tocó el timbre y llegó el repartidor con mi pizza caliente. Le pagué y le ofrecí un par de dólares como propina. Al abrir la caja de pizza en la cocina, noté un sobre encima. Al abrirlo, saqué una hoja de papel con instrucciones para el día siguiente. Me indicaba vestirme para la iglesia y asistir a la misa de las 10 en San Pedro. La nota también me instruía deslizarme por la puerta lateral en el lado este de la iglesia durante la comunión, donde una oscura Ford Crown Victoria estaría esperando afuera. Sosteniendo la hoja, entendí que sería una reunión final con Janet antes de que Carlos la enviara fuera del país. Había esperado 2 semanas para asegurarse de que el bien documentado plan de COVID de Janet volar fuera del país era toda la evidencia con la que contaba la policía. Carlos había montado una elaborada decepción para desviar la investigación, estableciendo que Janet estaba viva cuando abordó el avión a Río, lo que impidió que la policía presentara un caso circunstancial contra mí, a pesar de que no había un cuerpo que encontrar. El dormitorio estaba completamente oscuro mientras miraba el techo. El último mes y medio había sido una pesadilla viviente para mí desde que recibí ese correo electrónico. La cadena de eventos me recordaba que mis raíces ancestrales siempre sacarían a relucir un lado oscuro de mi personalidad cada vez que alguien me faltara al respeto, ya fuera por naturaleza o crianza. No tenía duda de dónde venía mi lado oscuro. San Pedro es una iglesia grande y la misa de las 10 es muy concurrida por varios cientos de feligreses. Era fácil perderse en esa multitud y notar si alguien me estaba siguiendo. Si la policía me seguía, debían haber esperado afuera de la iglesia. A medida que la multitud se movía hacia el frente de la iglesia para la comunión, rápidamente me deslicé por la puerta lateral. El sedán oscuro estaba esperando con el motor en marcha y me subí al asiento trasero. Mientras el coche rugía hacia la calle concurrida, el viaje tomó unos 10 minutos antes de que el gran sedán se detuviera frente a un gran edificio de almacén. El conductor nunca se dio la vuelta, instruyéndome a entrar al edificio por la puerta lateral. Dentro del gran edificio vacío, había una zona de oficina cerca de la parte trasera con luz proveniente de varias ventanas. Mientras me acercaba, Carlos salió y caminó hacia mí marcando nuestro primer encuentro cara a cara. Carlos me saludó mencionando que Carmine dijo que estaba bien llamarme JC. Nos estrechamos la mano y Carlos, con una expresión estoica, me advirtió sobre la condición cambiada de Janet, insinuando que verla podría ser angustiante. Expresé que ya no me importaba su apariencia o lo que había pasado desde que la llevaron, y me dirigí hacia la puerta abierta. Al detenerme en la puerta, pregunté si estaba tomando medicamentos ahora. Carlos respondió que no, pero admitió que probablemente deseaba estarlo. Afirmó haberla mantenido limpia y muy consciente todo el tiempo, asegurando que ahora era una mujer rota y bien entrenada para su nueva vida. Ambos entramos en una sala bien iluminada donde Janet estaba atada a una silla en el centro. La rodeé de pie, directamente frente a ella. A pesar de estar a pocos centímetros de distancia, ella permaneció en silencio, su mirada más allá de mi hombro, sin el brillo y la vitalidad en sus ojos. Me dirigí a Janet, expresando que por el resto de su vida recordaría haber traído miseria sobre sí misma. Relaté haber soportado sus cambios de humor y su actitud fría, enfatizando que su infidelidad y la falta de respeto que ella y su amante mostraron eran intolerables. Afirmé que pasaría el resto de su vida pagando por su infidelidad, mencionando que Robert ya había pagado su deuda conmigo. Hablando lentamente, quería que entendiera que fui yo quien la llevó a ella y a su amante a la justicia. A pesar de haberla amado una vez, transmití mi actual desprecio hacia ella. Le informé que Carlos me aseguró que ella estaría bien cuidada donde la estaban enviando, con el mismo cuidado que dan a sus mejores caballos y ganado. Me detuve un momento más, observando una lágrima formarse en el ojo de Janet. Fue el único reconocimiento que recibí antes de girar y salir del sedán Ford. Me llevó de regreso a San Pedro, donde entré a la iglesia cuando terminó la misa de las 11. Salí de la iglesia y conduje directamente a casa. Una fuerte necesidad de ahogar mi malestar con algo de Jim Beam invadió mi interior. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi a Janet. Casi la había olvidado por completo, sin rastro en mi vida. Vendí la casa en la que vivíamos desde su desaparición. Los casos del detective Backten ahora estaban archivados como casos fríos.
Pasaba más tiempo con Carmine en el Sweet Kitty Cat Lounge. Había probado todas las ofertas de esa joven stripper más de una vez. El matrimonio estaba fuera de cuestión. Mis 5 años con Janet me convencieron de que las mujeres son más problemáticas de lo que valen una vez que te casas con ellas. Mis padres tenían razón al lamentar mi implicación con Janet. Los hijos deberían escuchar los consejos de sus padres, aunque rara vez lo hacen. Más tarde descubrí que Amanda Stata me envió el correo electrónico, que ella era la amante de Robert Townsend antes de que él la dejara por Janet. Nunca le agradecí por el correo electrónico ni descubrí cómo obtuvo esas fotos de Robert y Janet. Supongo que ella consiguió su venganza al mismo tiempo que yo. Hay algo escrito sobre la cólera de una mujer despechada.